El general Thaddeus Ross se dedicó a odiar a Hall. Tras supervisar la prueba de la bomba experimental que bombardeó a Bruce Banner con radiación gamma, Ross dedicó muchos años a cazar a Hall. Sin embargo, su misión de capturarlo se convirtió en una obsesión, en parte debido a la relación de Bruce con su hija, Betty Ross. En su punto más bajo, Ross hizo un trato con los enemigos más peligrosos de Hall para convertirse en Rey Hall. Con la fuerza ilimitada de su rival en sus manos, Rey Hall demostró a algunos de los héroes y villanos más fuertes de Marvel que el Goliath verde no siempre es el más fuerte. Ahora, veamos más de cerca al general Ross y cómo se convirtió en Rey Hall. Desde sus heroicas aventuras con los Vengadores y los Thunderbolts hasta la pérdida y recuperación de sus poderes, sigamos al general Ross mientras se abrió paso a la fuerza por el universo Marvel. El general Ross debutó junto a Hall en el Increíble Hall número 1 de 1962. Para cuando supervisó la prueba de la bomba gamma en la base de misiles, Ross ya había empezado a sentir antipatía por Bruce Banner, a quien consideraba débil e indigno de su hija Betty. Tras la transformación de Banner en Hall, Ross empezó a sospechar rápidamente de un vínculo entre el científico y el gigante de Jade. El general reclutó al mayor Glenn Telbach para que lo ayudara a capturar a Hall con unidades militares especializadas como los Hallbusters. Aunque Ross intentó impedir que Banner se casara con su hija, con el tiempo se hizo más amigo del científico. Sin embargo, seguía obsesionado con capturar a Hall para estudiarlo, pero su interminable cacería le acarreó graves consecuencias mentales. Ross incluso colaboró con villanos como MODOK para derrotar a Hall. Mientras estaba fusionado con la entidad eléctrica viviente SAS, Ross sacrificó su vida para salvar a su hija del devorador de mentes Nevermind en Increíble Hall número 330 de 1962. Sin embargo, Ross fue finalmente resucitado por el líder, quien intentó sin éxito convertirlo en uno de sus seguidores. Cuando Betty murió por envenenamiento por radiación gamma, un amargado Ross comenzó a perseguir a Hall de nuevo. Tras el regreso de Hall a la Tierra tras su exilio en el mundo alienígena Sakaar, Ross incluso lideró una fuerza de ataque militar contra él en World War Hall de 2007. La verdadera identidad de Rey Hall permaneció en el misterio durante un tiempo tras su debut en Hall número 1 de 2008. Mientras Hall arrasaba el espacio, el líder y MODOK se acercaron a un Ross desorientado, quien lamentaba la pérdida de su hija y el aparente asesinato del Capitán América. Mientras los villanos se preparaban para el inevitable regreso de Hall a la Tierra, Ross aceptó convertirse en Hall a cambio de devolverle la vida a Betty. Cuando Hall atacó la Tierra y cayó en combate, los villanos, ahora conocidos como la Inteligencia, extrajeron energía gamma de Hall y usaron el rayo de Catexis para enviársela a Ross. Como Rey Hall, Ross conservó su inteligencia, podía levantar unas 100 toneladas, poseía un rápido factor de curación y podía absorber energía como la radiación gamma. En sus primeras misiones para la Inteligencia, Rey Hall realizó varias hazañas impresionantes en el universo Marvel. Aniquiló a Abominación y a un Wendigo, robó brevemente la tabla y el poder cósmico de Silver Surfer, destruyó un helicarrier de S.H.I.E.L.D. y provocó un terremoto en San Francisco. Para mantener en secreto la identidad de Rey Hall, la Inteligencia reemplazó a Ross con un señuelo robótico modelo de vida, pero este señuelo finalmente fue destruido. Al enterarse de que Betty había revivido como She-Rey Hall se rebeló contra la Inteligencia y detuvo sus planes de apoderarse de Estados Unidos. Con sus habilidades para absorber energía, Rey Hall despojó al líder y le robó su inteligencia. Pero cuando Rey Hall enloqueció con su poder, Hall lo detuvo en un combate cuerpo a cuerpo. A pesar del caos que causó en el universo Marvel, Rey Hall fue aceptado con reticencia por los Vengadores y otros héroes de Marvel. Tras la detención de Ross, el Capitán América lo reclutó para los Vengadores en Avengers número 7 de 2010. Con los Vengadores, Rey Hall ayudó a derrotar a Hoth, usó brevemente una gema del infinito y luchó contra los X-Men durante Vengadores vs X-Men de 2012. Lejos del grupo, Rey Hall se enfrentó a amenazas como SAS, MODOK y el destructor de planetas Omejex. Aunque aún no se confiaba plenamente en él, Rey Hall asumió el liderazgo de dos equipos de héroes, durante una misión para dar caza al agente Venom para el Capitán América. Rey Hall se alió con su Objetivo X-23 y Ghost Rider de Alejandra Jones como el Círculo de los Cuatro para salvar Las Vegas de Blackheart en Venom número 13 de 2011. Poco después, Rey Hall formó una nueva encarnación de los Thunderbolts con el agente Venom, Deadpool, Panicir y Elektra en Thunderbolts número 1 de 2012. Este grupo persiguió proactivamente las amenazas persistentes de la época de Ross en el ejército. A medida que crecía, incluyó al líder y a Ghost Rider de Johnny Blaze. Los Thunderbolts también comenzaron a realizar misiones para los demás miembros del equipo hasta que el líder manipuló a Panicir para que atacara a sus compañeros. Rey Hall es solo uno de varios personajes que reciben poderes mediante radiación gamma, y el Hall original finalmente vio un problema con esto. Tras la exposición a la nanotecnología extremis de Tony Stark, Hall desarrolló una nueva personalidad brillante y despiadada llamada Doc Green. Con la inteligencia de Doc Green,
Hall rápidamente concluyó que demasiadas personas tenían poderes gracias a la radiación gamma, por lo que desarrolló un suero con robot de adamantium que absorben energía y que podían despotenciar a un objetivo. Aunque perdonó a She-Hulk de Jennifer Walters, Hall anuló las habilidades de Rick Jones, Betty Ross, Scar y el militarista Cuerpo Gamma. Con la ayuda de Deadpool, Hall atacó a Re-Hulk y lo localizó en Hulk número 14 de 2014, aunque Ross intentó protegerse estableciendo una base donde pudiera absorber la energía radiactiva de la montaña Yaka. Deadpool le disparó con un dispositivo que cortocircuitó sus poderes de absorción de energía. Tras una brutal batalla, Hall le inyectó a Re-Hulk su fórmula antigamma. Con sus poderes aparentemente agotados, Ross fue arrestado y encarcelado en una prisión secreta por sus acciones como Re-Hulk. Tras pasar un tiempo en un segundo plano en el universo Marvel, Ross se restableció como héroe y finalmente se convirtió de nuevo en Re-Hulk. Cuando un impostor del Capitán América se apoderó de Estados Unidos en nombre de Hydra, Ross comandó una heroica célula de resistencia y posteriormente fue indultado por sus crímenes. Mientras el general Robert Maverick operaba como un nuevo Re-Hulk, Ross con sus poderes reducidos trabajaba de nuevo para el gobierno con grupos como la misteriosa élite del poder. Utilizando tecnología sobrante del ahora extinto S.H.I.E.L.D., Ross fingió su muerte con un señuelo modelo de vida mientras investigaba a los villanos del grupo. Cuando el Capitán América fue sospechoso de ese aparente asesinato, Ross colaboró en secreto con las Hijas de la Libertad para enfrentarse a Selene y al resto de la élite del poder. Sin embargo, la élite de poder descubrió que Ross seguía vivo y ordenó a Crossbones, 100 y Cutthroat que lo capturaran mientras lo torturaban. Ross se burló de los villanos en Capitán América número 26 de 2018. Justo cuando Ross comenzó a perder el conocimiento, se transformó de nuevo en Re-Hulk. Con un control aparentemente total sobre su transformación, Re-Hulk ayudó al Capitán América y a sus aliados a derrotar a los villanos y los saludó al final de su misión. Mientras Ross seguía realizando misiones encubiertas, el Dr. Doom lo capturó en una historia en Increíble Hulk número 19 de 2023. Lo volvemos a ver en Un Mundo Bajo la Perdición de 2025. Donde el Dr. Doom trata de dominar el mundo. Re-Hulk ha resurgido en Sam Wilson, Capitán América número 1 de 2025, donde se enfrenta al nuevo Capitán América.